Muchas gracias, bienvenido al Museo Americano de la Diáspora Cubana, un nuevo centro para el exilio cubano. Acá en el poco tiempo que llevamos, incluso sin haber abierto aún la exhibición permanente que documenta toda la historia del exilio cubano, exhibición que estaremos abriendo el próximo 16 de octubre, primera vez que lo decimos públicamente, y que próximamente estaremos haciendo esos anuncios. Les damos la bienvenida a ustedes como prensa a hacer ese tour hoy y ver un poco del historial y la razón que nos motiva a estar acá hoy en día. En este museo, aún sin haber abierto, es el lugar donde, a menos de un mes de la toma de posesión del presidente Joe Biden, reunimos a todos nuestros congresistas y senadores y alcaldes de ambos partidos para decir que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero cuanto a Cuba, hablamos con una sola voz. Cuba tiene que ser libre y el cubano-americano, el votante cubano-americano exige que Cuba sea libre. Es aquí donde verán las historias, no solamente de nuestra lucha por la libertad de Cuba, sino nuestros aportes a esta gran nación. Una de las historias que verá aquí es que en una época cuando tantos norteamericanos hacían todo lo posible por evitar ir a Vietnam, los cubanos exiliados se presentaban como voluntarios para poder ir a Vietnam. Y aquí tenemos algunos cubanos americanos voluntarios, veteranos de Vietnam, como lo fue también Armando Alejandre, uno de los pilotos de Hermanos al Rescate, que perdió su vida aquel 24 de febrero de 1996. El tema del encauzamiento de Raúl Castro desde ese entonces ha sido una de las principales motivaciones de votación del exilio cubano. Ha sido una de las peticiones que más ha pedido nuestros senadores, nuestros congresistas, incluso nuestro gobernador cuando era congresista, que pidió específicamente ese encauzamiento. Pero aún no es que lo hayan pedido nuestros líderes políticos, lo pidieron los fiscales federales, no en una, en dos ocasiones. Las investigaciones del Buró Federal de Investigación o de la DEA llevaron a que las evidencias caían en el pie de Raúl Castro. Suficiente para que los fiscales federales, las personas que son seleccionadas con confirmación del Senado por su conocimiento legal y por su compromiso con la ley y la justicia, dijeran al gobierno federal: tenemos que encauzar a Raúl Castro. Existe la evidencia y existe la ley para encauzar a Raúl Castro. Y ambas veces ese gobierno federal, tal vez en el Departamento de Estado, tal vez con los caballos de Troya que la dictadura tiene metida dentro del gobierno americano, optó por ignorar la ley y no aplicarla cuando se trataba de Cuba y cuando se trataba de Raúl Castro. Como si los cubanos americanos y nuestras víctimas valieran menos. Optaron por politizar el drama de nuestras familias. Pero es que hemos estado enfocando esto de una manera incorrecta. La visita o la revelación de que tenemos a uno de los participantes de esta masacre viviendo entre nosotros, alguien que luego de participar en esa conspiración para asesinar, quiere venir acá y vivir desapercibido. Y peor, que este gobierno le dé el permiso de entrar y vivir acá, nos presenta al mismo tiempo que un desaliento, nos presenta también como una oportunidad de reenfocar este tema y reenfocarlo correctamente. El hecho de que el gobierno federal tenga jurisdicción sobre estos casos no quiere decir que esa jurisdicción es exclusiva. Muchas veces los gobiernos estatales, los fiscales estatales, no consideran, no piensan en esto, no porque no tengan la jurisdicción para hacerlo, sino para no vamos a duplicar esfuerzos si el gobierno federal está cumpliendo su deber y está haciendo llevando a cabo el mismo esfuerzo para traer a las mismas personas a la justicia. Pero frente al fracaso, abandono del gobierno y las autoridades federales, de las diferentes administraciones, de tomar acción en este caso, tenemos el derecho y la autoridad de pedir a nuestros líderes electos, porque el fiscal estatal es una posición electa, tanto la fiscal
general del estado de la Florida como la fiscal estatal del Miami-Dade County. De decirle a nuestros líderes electos que esto es algo que es importante para el exilio cubano. Porque en esas 4 personas que ustedes ven ahí, en esas 4 víctimas, va no solamente la oportunidad de hacer justicia por ellos, sino hacer justicia por casi 100.000 muertos que tenemos sobre nuestras espaldas, que son nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros hijos y tantas otras víctimas de esa gran fechoría que se cometió ese 26 de febrero. Tenemos con nosotros aquí a Ana Margarita, que fue otra de las víctimas de esa dictadura involucrada en esa conspiración. Son tantos las vidas afectadas que es hora que se haga justicia. Y creo que uno de los propósitos principales de esta rueda de prensa es comunicarle al público. Ahí se nos va el decano del exilio. Perdón, no se va a sentar. Se va a sentar. La edad le da ciertos permisos. Una de los propósitos de esta rueda de prensa es precisamente para que el público entienda que la razón por la cual el gobierno estatal no lo hace no es porque no tenga la autoridad ni la jurisdicción. Es una decisión política. Es una decisión política que normalmente se toma en base a que el gobierno federal es el que debe actuar y hay que economizar recursos de cada oficina. Pero en un momento como este, en el cual el gobierno federal se ha visto indispuesto a actuar, es el momento de tomar esa decisión. No se puede politizar más este tema, hay que seguir los hechos y hay que hacer cumplir la ley. Para eso hoy traemos una serie de personas que quiero que conozcan y que se van a presentar aquí con nosotros, abogados licenciados del estado de la Florida, miembros del Colegio de Abogados, para que puedan explicar precisamente esa parte. Tenemos con nosotros a Carlos Libano, uno de los abogados, miembro del Colegio de Abogados, Santiago Alpizar, abogado también, tenemos Jeffrey Shapiro, abogado y ex director de Radio y Televisión Martí, tenemos a Nelson Rodríguez Varela, también con nosotros. Ellos le van a explicar esa parte legal y técnica. Pero luego también tenemos algunas preguntas que ustedes se puedan hacer. Se ha dicho que esta persona no disparó. ¿Cuál es el involucramiento exactamente de esta persona? ¿Cómo se pudiera encauzar? Tenemos a la persona que tal vez más conoce de los hechos de aquel día, el señor Luis Domínguez, para que responda cualquiera de las preguntas que tenemos sobre los sucesos específicos de ese día y la participación de esta persona directamente en ese caso. Y luego, por supuesto, contamos con el apoyo de grandes líderes de nuestra comunidad, como es el coronel Johnny López de la Cruz, y luego tenemos nuestro gran representante estatal, un gran amigo del museo, Alex Rizzo, que verdaderamente cuando los líderes políticos hablan, muchas veces no se les cree porque pueden decir lo que quiera decir la audiencia. Alex no pudo burlar al público cuando se dirigió a un grupo de maestros acá y empezó a hablar de la historia suya, de su familia, y le salieron las lágrimas. No se pudo contener, y creo que es difícil volver a recrearlo, pero eso te quedó verdaderamente algo del alma y lo sentimos acá en el corazón. Y terminamos y cerramos con uno de los líderes que yo veo como el futuro del exilio. Nuestro exilio, y aquí vemos representados muchas generaciones de este exilio. La gente se pregunta, ¿cuándo va a terminar el exilio? Eso es muy sencillo. El exilio es un producto de la dictadura. Mientras exista dictadura, va a existir exilio. Mientras exista dictadura, no vamos a ser solamente cubanos americanos, vamos a ser exiliados cubanos en busca de la libertad y de la justicia. Y si bien este exilio viene desde personas como Diego Suárez, el decano del exilio con 98 años, nos incluye los líderes del futuro, como Kevin Cabrera, que esperamos que nos siga representando bien como lo ha hecho en esta nueva parte de su vida que ha decidido consagrarse con el electorado. Sin más, les dejo con el primero expositor, abogado penalista, uno de los mejores abogados del sur de la Florida. Si algún día me hallo acusado de asesinato, es el que yo quisiera contratar para que me representara. Nelson.
Gracias, Marcelo. Espero que no ocurra eso nunca, pero bueno. Muchas gracias de nuevo por que estén todos aquí. Mi parte es la parte, básicamente la parte legal. ¿Qué micrófono? El micrófono este. El micrófono yo creo que no se está oyendo. Oh, ok. Allá te Ok. Lo pongo aquí. Yeah, that's what I meant to do. ¿Así se oye mejor? ¿Se puede poner en otra parte? Ok. ¿Y este pedazo? It's a magnet. It has a magnet. Ah, es el magneto. Bueno, a mí me toca analizar la parte legal de lo que podría ser una investigación por parte del Estado de la Florida. Yo no creo que tengo que agregar más de lo que ha dicho Marcel con respecto a la intervención del gobierno federal, que sí logró el encauzamiento de los hermanos Pérez y del general Rubén Martínez hace unos años. Y realmente esta oportunidad de este señor Pardo Rodríguez estando presente aquí en la jurisdicción de los Estados Unidos presenta una gran oportunidad para nosotros volver a tratar de impulsar una investigación con respecto a ese tema. Los Estados Unidos en la parte federal tiene una jurisdicción original para investigar estos casos, pero como dijo Marcel, no es una jurisdicción exclusiva. Es una jurisdicción que comparte con el Estado de la Florida en lo que se refiere a que el Estado de la Florida tiene todas las habilidades y todo el poder y la autoridad de perseguir cualquier tipo de investigación con respecto a crímenes cometidos en el Estado de la Florida. La pregunta principal que se hace todo el mundo en términos de esto es, ¿las avionetas se derribaron en aguas internacionales? Estaban fuera del territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el Estado de la Florida pueda tener jurisdicción sobre eso? Y entonces es importante analizar, y los invito a que lo hagan, el Estatuto 910-005 permite, en términos de establecer una conspiración, y es nuestra posición de que esta investigación sería una investigación de una conspiración de cometer de forma premeditada el asesinato en primer grado de los 4 ocupantes de las aeronaves de Hermanos al Rescate. Y obviamente eso presenta una pregunta jurisdiccional y basado en las reglas del Estado de la Florida, las leyes jurisdiccionales tienen jurisdicción bajo el estatuto que les mencioné. Primero que nada hay que entender que aunque este crimen haya ocurrido en parte, y esta parte es importante, en parte en aguas internacionales, muchas de las acciones que conllevan a que se derriben esas avionetas ocurrieron en el Estado de la Florida. Ocurrieron en el Estado de la Florida, particularmente en Miami. Sabemos que como parte del trabajo que hizo el gobierno federal en contra de los integrantes de la red Avispa, el señor Gerardo Hernández y René González fueron encontrados culpables precisamente de ese crimen como parte de aquel encauzamiento federal en los años 90. Y es importante recalcar que ahí, en esa acusación formal y en términos de la presentación frente al jurado que da lugar a que lo hayan culpable y que lo sentencien a cadena perpetua, a 2 cadenas perpetuas, estaba todo lo que hicieron en el Estado de la Florida. Aquí mandaron el directorio de inteligencia del gobierno de Cuba, manda para acá en aquellos tiempos a esos integrantes de la red Avispa. Después viene para acá el señor Juan Pablo Roque. El señor Juan Pablo Roque, junto con todos los demás, se integra, escondido de realmente cuáles eran sus propósitos, se esconde como integrante de los miembros de Hermanos al Rescate. Y por ende tiene una gran oportunidad de obtener cualquier cantidad de información de cuáles son sus procesos, cuándo van a volar, cuándo no van a volar, cuántas avionetas, quiénes son los integrantes, y toda esa parte que le interesa al gobierno de Cuba para poderse preparar. Y por eso es que esto es una acción premeditada. Esas acciones que se llevan aquí en los Estados Unidos le dan jurisdicción al Estado de la Florida porque parte de la conspiración se desarrolla claramente en los Estados Unidos. Y son precisamente esas acciones las que conllevan a que el señor Pardo Rodríguez, alegadamente, y hay que aclarar que nadie es culpable hasta que es encontrado culpable o se declara culpable con evidencia contundente, y por lo tanto no estamos tomando decisiones acerca de quién es culpable y quién no lo es, pero definitivamente el señor Pardo Rodríguez hay información de que integró uno de los aviones. Y otra parte importante es que aunque haya integrado parte del grupo y no haya disparado, hizo algo para avanzar los intereses de la conspiración.
Eso lo logró despegando en su aeronave, persiguiendo a las aeronaves de Hermanos al Rescate y últimamente persiguiendo al señor Basulto y a Silvia Iriondo, que estaban en esa avioneta, que no le llegó a disparar. Que no le haya llegado a disparar, que no haya hecho algo realmente para derribar las avionetas es inmaterial, porque simple y llanamente participó en la operación de intercepción que causó deliberadamente y de forma planeada, consiguió que esas dos avionetas fueran derribadas en aguas internacionales. Y por esa razón el gobierno del estado de la Florida tiene jurisdicción para poder comenzar una investigación o seguir con alguna investigación. La sugerencia de lo que nosotros pensamos es que se debería de empanelar un gran jurado. Ese gran jurado, empanelado por la fiscal general del estado de la Florida o por la fiscal local en el 11º circuito del estado de la Florida, tiene la potestad, teniendo jurisdicción, de empanelar ese gran jurado, emitir órdenes de comparecencia a todas las personas que puedan ser identificadas, que tienen información con respecto a este crimen que se ha cometido, que hasta este momento no se ha podido lograr realmente justicia. Por lo tanto, esas personas tendrían que comparecer frente al gran jurado. El gran jurado recibe información con respecto a lo que los testigos tienen que decir y toman una determinación si existe causa para presentar una acusación o no. Y entonces los fiscales pueden decidir cómo quieren proceder. Acusan a Raúl Castro, que era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel tiempo, como parte principal y el motor que impulsó toda esta operación, desde la red Avispa hasta el derribo de los Hermanos al Rescate, el caso del señor Rocha, Ana Belén Montes y todo ese grupo de secuaces delincuentes que son aquí en los Estados Unidos y pesan cargos criminales contra ellos y han sido encausados. Y el señor Pablo Rodríguez, que también fue uno de los pilotos alegadamente que participó en la operación, pueden tomar la decisión de acusar al señor Pardo Rodríguez, acusar a Raúl Castro o utilizar la presencia de Pardo Rodríguez como testigo material, tenerlo detenido hasta que pueda testificar frente al gran jurado para finalmente lograr el resultado que todos estamos buscando, que es parte de la justicia, el encauzamiento del propio Pardo Rodríguez, que coopere o que testifique frente al gran jurado de forma honesta, o sea encauzado también por haber obstruido justicia con respecto a esa investigación y obviamente lo principal, un encauzamiento con Raúl Castro que hace tiempo que debía de haber ocurrido en el momento en que presentaron los cargos iniciales contra Pérez y Rubén Martínez, y es algo que esta es la nueva oportunidad que tenemos para brindarle esa medida, porque realmente es solamente una medida de justicia a los familiares de los pilotos y los integrantes de los Hermanos al Rescate que fueron asesinados vilmente en aguas internacionales. Gracias. Gracias a la oportunidad que me dan. Vengo hoy aquí en representación del Grupo Cuba Represión ID, mi organización Cuba Demanda, y como abogado de inmigración a explicar la alternativa o la perspectiva que desde el punto de vista de la ley migratoria puede tomarse en este y otros casos que han venido entrando al país en violación francamente de la ley federal. La ley federal, el acta de inmigración claramente establece parámetros para aquellas personas que han cometido serios crímenes en los lugares donde vienen, para que se les impida obtener un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Yo les recuerdo que la ley establece claramente que la revisión, el estándar de review de inmigración especifica que la persona que entra tiene que clara y convincentemente demostrar que tiene el derecho a solicitar el beneficio migratorio por el que está participando o quiere ser beneficiado. El entendimiento que tengo de la forma en que llegó el piloto es que lo hizo a través del parol humanitario, este nuevo programa que ha empezado muy mal y ha seguido siendo mal utilizado y que ha sido objeto de múltiples críticas por la forma corrupta en que se ha practicado el parol humanitario establecido a través del programa que se implementó el 6 de enero del 2023. Este individuo logró entrar a los Estados Unidos. Les recuerdo todo que a través de este programa las personas entran a los Estados Unidos sin ser antes inspeccionados o entrevistados. Es aquí en los Estados Unidos donde se hace la entrevista y es obvio para mí que esta persona ha omitido información material acerca de su propia biografía y ejecutoria para obtener la entrada a los Estados Unidos a través del parol, que le permite, por la ya vapuleada ley de ajuste cubano,
lamentablemente, obtener la residencia después de 1 año y 1 día. Yo quiero recordarles a todos que nosotros, desde la Ejecutiva de Cuba Demanda y de Cuba Represión ID, obtuvimos la primera, en un caso anterior y precedente a este, la primera sanción que se le hace a un individuo que cometió serias violaciones de derechos humanos en Cuba por haber violado la ley migratoria en los Estados Unidos. El caso del señor teniente coronel de la Seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, que cometió serios crímenes en violación de derechos humanos en Cuba. Esta persona fue sancionado sencillamente porque la ley prevé que aquellas personas que obtienen un beneficio migratorio con fraude pueden ser sancionados por esa razón. Recibió una pena de 6 meses de privación de libertad, la expulsión del país, que no se ha materializado a pesar de que es firme ya esa sentencia, y esa es la razón que yo creo que por la cual yo creo que Inmigración puede, el ejercicio operativo y ejecutivo de Inmigración puede instruir de cargos a esta persona a través de una notificación de aparecer en corte y responder a las violaciones migratorias que, además de las criminales que aquí se han expuesto, ha cometido en su caso. Para mí, como abogado de inmigración, me resulta muy frustrante que miles de cubanos, cientos de miles de cubanos que han entrado a los Estados Unidos y le han otorgado, por ejemplo, el documento tan discutido y mal interpretado como es la I-220A, que finalmente se ha dicho que es un parol condicional, no reciban los beneficios que corresponden a la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano en 1966 fue promulgada con el propósito de proveer de un albergue seguro a aquellos que huían del comunismo. No es para darle a los comunistas un albergue seguro en el país y el faro de la democracia. Por esa razón, nosotros hemos escrito en múltiples ocasiones al Departamento de Seguridad Nacional pidiéndole sencillamente al secretario Mallorca y a los ejecutivos del Departamento de Seguridad Nacional que apliquen la ley. La ley es clara, dice que todo cubano que ha entrado y que ha sido admitido o ha recibido un parol, y la I-220A ha sido categorizada como un parol condicional, debe ser elegible para la ley de ajuste cubano. Se resolvería con un simple plumazo miles, cientos de miles de casos de personas que se han huido del comunismo y hoy encuentran frustradas sus solicitudes y sus casos justamente por asuntos como este que estamos tratando aquí, en que se ha dejado entrar a un agente represor de la tiranía que ha cometido serios crímenes o que se presume que ha cometido serios crímenes participando en una conspiración que claramente no tenía otro propósito sino asesinar a 4 individuos que participaban libremente de un ejercicio de libertad de expresión y de opinión. Yo creo que también Inmigración tiene, el Servicio de Inmigración tiene y el Departamento de Seguridad Nacional tiene una tremenda responsabilidad en acabar y poner un límite a estos casos. No es el primero, tenemos reciente el caso de la señora jueza de Encrucijada, Melody González, que hemos seguido con detenimiento, que está al corriente detenida en un centro de inmigración, solicitando, dice ella, asilo político, abusando justamente también de este sistema del parol humanitario. Yo creo que es hora de que pongamos todos cuotos a este asunto y que pidamos a una sola voz que se respete a la comunidad cubana, que se respete la ley de ajuste cubano. Muchas gracias. Creo que por aquí también tenemos a el hermano de Pablo Morales. ¿Dónde está? El hermano Pablo Morales, por si después lo quieren entrevistar, ahí está el hermano de Pablo Morales, una de las víctimas de ese día. Por acá, aparte con nosotros acá. Ahora les voy a presentar a la persona que tal vez más información tiene y conocimientos de los eventos de ese día. The person with the most knowledge of the events of that day, Luis Domínguez. Luis. En primer lugar, yo trabajo para FHRC, que es la Fundación de Derechos Humanos Cubanos, y yo me encargo de la página, junto con otra persona, Represores Cubanos. A esta persona ya la teníamos fichada desde julio del 2022. A él y a los 5 otras personas, pilotos de mix, que participaron en este evento. Los invito a entrar a la página Represores Cubanos y pueden poner los nombres ahí y salen. Ya Miguel Cosillo se los mandé y él los vio.
Quiero hablarle específicamente de Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Él nació el 24 de octubre de 1960, o sea que a día de hoy tiene 63 años de edad, va a cumplir 64 en 2 meses. Bemba se graduó, empezó como piloto en la Unión Soviética en 1977. Son cursos de varios años, entonces de ahí se traslada a la base aérea de Holguín, donde era parte del escuadrón UM-3840. También participó en Angola, para que sepan ustedes, él es una de las personas que participó en la guerra de Angola, aunque en Angola en realidad murieron muchos más cubanos en accidentes que en batallas aéreas. En 1989-90, en Angola era capitán, por cierto. En 1989-90 va a la Unión Soviética a cursar el curso de piloto de MiG-29, que fue lo que él voló ese día. Otro de los pilotos que participaron en este evento también estuvieron en el mismo curso, fue el segundo curso de MiG-29. Él termina su vida operativa en la base de San Antonio de los Baños, en la unidad UM-1779, y se retira con el grado de teniente coronel en el 2010 al 2011. De ahí se hace cargo de una de las terminales, la segunda terminal del aeropuerto José Martí, hasta el 2023 más o menos, que se retira o lo retiraron. Ya hay diferentes informaciones del caso. Tengo datos de él, que si alguien quiere saberlos, pero de nuevo, en la página Represores Cubanos, que tiene la Fundación de Derechos Humanos, pueden entrar ahí, nada más que tienen que poner en búsqueda los apellidos y les van a salir los 6 personajes que participaron en ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Luis tiene también para la prensa que quieren hacerle preguntas. Anybody in the press that wants to ask him questions, he has the transcripts of what happened today, the communication between the pilots and the towers, and a lot of interesting things are there. For the folks that say, well, you know, what evidence do you have against the pilot? You have the admissions that he has made to Orestes Lorenzo. You have the voice recordings that could certainly between him and the control tower. And that's what a grand jury would be for, to provide all of that evidence. Tony, and we also have aquí Tony Cuesta de la Fundación de Derechos Humanos. The Foundation for Human Rights has been an incredible part of this struggle for a long, long time, not just in general on human rights, but on this particular topic and information. Johnny, ¿quieres decir alguna palabra? The moral authority of the exile community. Johnny. Mi nombre es Johnny López de la Cruz, soy coronel del Ejército Americano, retirado, miembro de la Brigada 2506. Todo se ha explicado muy bien y quiero decir de que estamos viviendo en unos tiempos muy complicados. Tenemos unas elecciones presidenciales casi el mes que viene, bueno, en noviembre, y también tenemos una posible guerra mundial que se está desarrollando en este momento con todos los conflictos con Israel y bueno, en el Medio Oriente. Pero esto que se ha discutido hoy y que ha sido muy bien explicado por todos los que me han precedido a mí, es muy importante, no solamente para el exilio, pero también para el pueblo cubano. Y lo único que puedo hacer es un llamamiento al gobernador de Santis y al Attorney General Moody de que acepten esto que estamos presentándoles, porque esto es sumamente importante y es algo que se cae de la mata, señores. Es algo que no podemos dejar de pensar y de actuar. Así que lo único, de nuevo, un llamamiento al gobernador y al Attorney General de que tomen este caso y lo hagan, que lo hagan bien. Muchas gracias. Muy bueno, Johnny. Muy bueno. Antes de cerrar con nuestros líderes electos, le voy a pedir al hermano de Pablo Morales que diga unas breves palabras. Buenas tardes.
Soy el hermano de Pablo Morales, de los pilotos de Hermanos Rescate. En estos momentos estamos aquí buscando justicia, no solamente para 4, sino para muchos cubanos que han sido vilmente asesinados. Esto va directamente a la Caterina Fernández Ronda, que es la fiscal del estado de la Florida. Ayúdenos, por favor, haga ejercer su poder en la ley. Si hubiera sido un familiar suyo, un amigo, un hermano, un hijo, ¿qué hubiera hecho usted en este caso, obteniendo el cargo que tiene hoy en la actualidad? Gracias. Bueno, y ahora quiero escuchar unas palabras. No, Ana, ¿no quieres dar unas palabras, Ana? De aquí te están diciendo. No. Se reserva el derecho. No es fácil. Este proceso no es fácil. Y no es fácil, sobre todo para las víctimas. No es fácil para ningún cubano porque lo vive como si fuera su propio caso. Pero no es fácil para las víctimas. Que también después de tantos años, estas familias deben estar cansadas. Cansadas de conferencias de prensa, cansadas de audiencias en el Congreso, cansadas de tantas promesas y ninguna acción. Es completamente entendible esa posición y es hora que se haga algo. Tenemos 2 personas con nosotros, líderes electos, que sí vienen y dan la cara por este museo, por esta causa, y que queremos escuchar de ellos hoy en día. Alex, representante estatal, Alex Rizzo. Muy brevemente en español, no me voy a explicar así. You do a great way of translating. You're great at it. Mucho tiempo ha pasado y el gobierno federal no ha hecho lo que debe hacer. Por eso, entonces yo, el comisionado Kevin Cabrera, el presidente de la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, nosotros estamos en contacto con la oficina del gobernador y la fiscal general, Ashley Moody, para que ya empezamos una investigación sobre esto. Y es lo que dijo Marcel, es tan importante como una persona que tenía parte de un crimen puede vivir aquí bajo los derechos que este gobierno ofrece. Eso es un crimen en contra de la humanidad y en contra del exilio cubano y en contra de todos los americanos y todo lo que los ciudadanos de este país. Gracias. Bueno, y para cerrar, to close, the future of the Cuban American community. Kevin Cabrera, Commissioner. Muchas gracias. Quisiera empezar dando las gracias a Marcela, al museo, a todos los que están aquí, que se han convocado. Mire, pienso que es importante notar que estas 4 personas que están aquí no solo eran cubanos americanos, pero eran residentes de este país. Eran residentes de este país que no estaban haciendo nada absolutamente ilegal, estaban haciendo un trabajo humanitario y fueron asesinados. Y a veces se le olvida eso a las personas. ¿Por qué? Porque vimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis huyeron a Sudamérica y a todos los que le cayeron atrás, los buscaron y los llevaron a juicio. ¿Y por qué en este caso no? ¿Por qué en este caso, cuando las personas vienen de Cuba aquí, pilotos, exfuncionarios militares, no pasa nada? Se le da un parol humanitario. ¿Qué tipo de humanitario puede ser una persona que ha asesinado a otra persona o ha sido implicado en un asesinato? Es un bochorno. ¿Y cuánto más tiempo van a tener que sufrir la familia? Personas como la familia del señor Morales van a tener que seguir sufriendo, viendo que estas personas, como dicen en inglés, insult to injury, no solo asesinaron a sus familiares, pero ahora estamos dejando que vengan a Estados Unidos y puedan participar en toda la gloria de nuestro país, lo cual han intentado destruirlo por más de 60 años. No, es una falta de respeto. Y pienso que por eso, si el gobierno federal no hace algo, el gobierno local, de nuestra fiscal Fernández Rondo, el gobierno estatal, alguien tiene que actuar. Yo voy a estar trayendo una resolución al condado, lo cual estoy casi seguro que pasará unánimemente, urgiéndole a nuestra fiscal estatal, nuestros fiscales a nivel locales y estatales y al nivel federal que tomen acción. Porque cuánto más tiempo tienen que sufrir, cuánto más años tienen que pasar. Estas son personas que no tienen vergüenza. Después de todo lo que han hecho en contra de este país y en contra de este exilio, que vienen aquí a burlarse de nosotros.
porque es lo que están haciendo, es una burla. Asesinaron a nuestros familiares, a nuestros colegas, a nuestros vecinos y ahora vienen a vivir aquí. Y quizás estén viviendo a costa de programas federales de nuestro gobierno. Y de nuevo es bochornoso. In English, a short version. You know, it's very sad when you look at these 4 faces here on this wall that, yes, they were Cuban Americans, but they were American residents. They were residents of this country. They were killed doing nothing illegal. They were doing a humanitarian mission. And they were murdered by the Castro regime. And this person is implicated in that. And when you look at after World War II, when you look at where the Nazis and the folks that were part of the SS, they went to South America, they went all over Europe, some even to the United States. And they were tracked down, they were found, and they were taken to the Nuremberg trials, and justice was brought. Why not here? Why is it that every time that one of these oppressors from Cuba changes their mind, once they've run out of juice over there, once they've run out of money, once they've run out of nice things that they've given them, and decides to come to the United States, we welcome them with open arms, as though they've never done anything? It's shameful. These people killed people. These people hurt people. These people did actos de repudio, which is protest, throwing eggs at your house, beating you up. And then now they come here and they laugh in our face and they live off the government programs of our country and off of the humility of our country and the hospitality of our country. No, it's shameful. And that's why we're going to be bringing a resolution to the County Commission, which I'm confident will pass unanimous, urging our local state attorney, the Attorney General of the state of Florida, and the Biden administration to take action. And if the Biden administration won't take action, then we must take action here, because it's shameful in how much longer must these families continue to suffer. Thank you very much. Thank you to Marcel and the folks here at the museum and everybody else who's here who helped put today possible. Thank you. Thank you. Thank you, Terry. There you got, Miguel, una nueva noticia. Esa no la teníamos. Y esa es importantísimo, porque creo que verdaderamente es el momento que nuestros líderes electos respondan a nuestra comunidad, que tomen esas iniciativas. Yo no le pedí a Kevin, no hablamos de esto previamente, esto le nació a Kevin. Ese es el tipo de líderes que queremos para nuestra comunidad con esta idea de la resolución. El compromiso de Alex Rizzo de ir directamente y exponer este caso y llevar consigo a la delegación de todo el sur de la Florida. Yo tengo una gran confianza en que el nuevo presidente de la Cámara, Daniel Pérez, con quien he tenido buenas largas conversaciones sobre Cuba y que está completamente comprometido con la causa de la libertad de Cuba, y que nuestro gobernador, que tanto abogó como congresista para el encauzamiento de Raúl Castro, entienda con su equipo legal que sí tienen esta herramienta. Y creo que él se está dando cuenta. Bueno, lo vimos ahora con el intento de asesinar a Trump, que el gobierno estatal también tiene la jurisdicción. Se está dando cuenta, a medida que el gobierno federal fracasa, los gobiernos estatales no les queda más remedio que entrar y tomar esa función. Un gran amigo mío, José Oliva, expresidente de la Cámara, nos dijo que el lugar tal vez más importante en toda la política norteamericana es el Estado, porque es la verdadera fuente del poder. Incluso el gobierno federal deriva sus poderes del Estado. Y creo que teniendo las personas que de buena voluntad, que creo que las tenemos, y dándole esta luz de que sí lo pueden hacer, sí tienen la autoridad para hacerlo, espero que esto nos dé resultado y que lleguemos esto a un final que hace rato teníamos que haber llegado, desafortunadamente. Cualquier pregunta me avisan, si no también podemos hacer entrevistas uno a uno. ¿Alguna pregunta? Sí, Marcel, por favor, ¿ustedes enviaron ya el documento a la Fiscalía? ¿Lo prevén enviar? ¿Cuándo va a pasar? Sí, nosotros enviamos una carta a Ashley Moody y le enviamos una carta también a Catherine Fernández Rondo. No nos han dado respuesta aún, creo que todavía está un poco temprano, pero creo que es importante que este debate se mantenga no solamente tras puertas cerradas, que también tiene que ser tras puertas cerradas, porque también hay información a veces que hay que darse, pero a la luz pública, porque creo que existe a veces mucha falta de información en la parte legal, que es muy técnica, en qué es lo que se puede o no se puede hacer. Y el mensaje claro de aquí hoy en día es: el Estado lo puede hacer. No esperemos más por el gobierno federal. El gobierno federal ha tenido 26 años, 28 años para hacer esto y no lo ha hecho. Vamos a hacerlo a nivel estatal y se puede hacer a nivel estatal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces
Entonces, muchas gracias por venir. Aquí tenemos a Kevin, a Alex Rizzo, está el señor Morales para el que quiera hacer entrevistas uno a uno. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.